Hoy hablaremos de amigdalitis. El organismo, el cuerpo humano, tiene un sistema de defensa que es muy inteligente y que trabaja como un ejército todos los días para combatir infecciones, sean por bacterias, sean por hongos, sean por virus, de cualquier tipo. Una parte importante de ese sistema de defensa son las amígdalas, y de eso hablaremos el día de hoy con el doctor Abraham Gerardo Yáñez Casados, especialista en otorrinolaringología de Hospital Semaín. En Hospital Semaín, cuando realizamos una cirugía, nuestra prioridad es la seguridad del paciente. Contamos con la experiencia y conocimiento para resolver todo tipo de cirugía, sea electiva o de urgencia. Esto lo logramos gracias a que contamos con la infraestructura y tecnología necesarias, además del respaldo de la unidad de cuidados intensivos para brindar la mejor atención a nuestros pacientes. Hospital Semaín, su cirugía en buenas manos. Pues vámonos directamente al tema, doctor Yáñez. ¿Qué es la amigdalitis? Bien, yo pienso que para hablar de forma más integral de la amigdalitis, tanto aguda como crónica, tenemos que situarnos anatómicamente de lo que estamos hablando. Te platico, Gerardo. Básicamente, las amígdalas palatinas, o mejor conocidas como anginas, tienen o son parte de un sistema de defensa de primera línea del cuerpo. Está ligado a otra amígdala que tiene otro nombre más conocido como adenoide, que se encuentra en la parte más superior de nuestra faringe, técnicamente atrás de la nariz, y también un par de bandas laterales del mismo tejido, un tejido adenoideo que nos provee defensa, que está situado a las paredes laterales de la faringe, y a su vez otra angina más, que es menos conocida aún, que está en la base de la lengua, que se llama amígdala lingual. Todo ese conjunto de tejido nos da un círculo que se llama anillo de Waldeyer, y está ahí situado básicamente porque, bueno, técnicamente a los niños y a los adultos nos entra todo por la nariz o por la boca. Claro. De modo tal que está ahí diseñado para que sea la primera línea de defensa de nuestro cuerpo. Digamos que es el ejército que está ahí esperando a los virus y las bacterias y a los hongos que van a entrar ahí para atacarlos inmediatamente. Exacto, cumple dos funciones, tanto de reconocimiento como de defensa de primera línea, es verdad. Bien, pues, en sí la amigdalitis aguda no inicia siendo una situación meramente bacteriológica, sino que va ligada de la mano de un proceso inflamatorio que inició siendo viral, es decir, habitualmente inicia una infección o un proceso inflamatorio infeccioso básico por virus en la pared de la faringe, y que a su vez provee, ¿cómo decirlo de alguna manera?, que el sistema inmunológico vuelque toda su intención sobre él y permite que las amígdalas queden hasta cierto punto poco defendidas, de modo tal que hay ciertas bacterias que aprovechan el momento para iniciar una infección básica de las amígdalas. Entonces, así inicia esto. ¿Cómo entonces podemos definir la amigdalitis? Bien, pues, en un concepto muy cerrado podríamos decir que la amigdalitis aguda o amigdalitis bacteriana aguda, por ahí hay otros conceptos que lo mencionan como lacunar también, tiene que ver con un proceso infeccioso, invasivo, inflamatorio del tejido linfoideo de la amígdala palatina causado por una bacteria. Hay muchos tipos de bacterias, pero bueno, en común, la más común es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ya hablaremos básicamente adelante de las características de esta bacteria. ¿Qué tan común es que se presenten estas infecciones o estas inflamaciones en la amígdala, que es lo que sería amigdalitis, ¿verdad? Una inflamación de la amígdala. Claro. ¿Qué tan frecuente es que se presente en nuestro entorno y por qué es tan importante que hablemos de ello y que lo atendamos? Claro, Gerardo. Mira, si bien es una infección que es relativamente común en nuestra sociedad por la manera en la que se transmite, lo que lo hace importante aquí es hablar del número de casos que hay por año y hablar de estadística desde el punto de vista nacional. Te platico. Las estadísticas básicas tanto en México como en Estados Unidos nos han mostrado que en México hay más o menos
30 millones de episodios al año en toda la población. Estamos hablando de un porcentaje muy elevado. Claro. Y si bien no hay una mortalidad de importancia, la morbilidad sí es de interés. Esto causa estragos a nivel social y a nivel económico. De esta manera lo planteo. Cada episodio está muy bien planteado y muy bien estudiado, que nos da de 1.4 a 2 días de falta, tanto en el trabajo con los adultos como en la escuela para los niños. Eso, si lo traduces a visitas a médicos, en gasto de medicina, en pérdida de días laborales e inclusive de escuela, se traduce en muchos miles de pesos. Es por eso que es tan importante manejar la amigdalitis y saber cómo prevenirla. Ese concepto del que habla el doctor Yáñez en relación a que no es alta la mortalidad, pero sí la morbilidad. Quisiera que le explicara a nuestro auditorio en qué consiste la morbilidad, a qué se le llama morbilidad. En este caso debiéramos apuntar el concepto básicamente a que, si bien esto no causa la muerte, como bien lo dice la mortalidad, sí, la morbilidad tenemos que verla como las cosas que dejas de hacer o que dejas de producir. Y que pudiera convertirse en una enfermedad subsecuente o que generara otra enfermedad. Sí pudiera ser, sí, definitivamente, sí pudiera llevar algo más. Las complicaciones, quizá más adelante lo platicaremos, pueden ser desde muy pequeñas hasta quizá, lamentablemente, fatales, es verdad. ¿Cuál es el grupo de edad más afectado? ¿Quiénes son más susceptibles de padecer amigdalitis? Interesante pregunta, Gerardo. Mira, básicamente va en los extremos de la vida. Si pusiéramos la vida en una línea horizontal, los primeros años de vida, el bebé queda muy protegido por los cuidados maternos y por el seno materno. Pero una vez pasando esta etapa, se vuelve susceptible a varias situaciones, como en este caso. Está muy bien estudiado que los rangos son entre los 5 y los 15 años. Es la altura a la que de edad en la que la población mexicana pudiese tener episodios repetidos de amigdalitis. Pero eso no saca de posibilidad de tener pacientes que inician con cuadros mucho más temprano. Hemos tenido pacientes que inician con los episodios a partir de los 2, 3 años, y personas en situaciones específicas que cabe la pena mencionar, que están inmunodebilitados, que tienen alguna condición específica que los hace más susceptibles. Enfermedades crónico-degenerativas, diabéticos de difícil control, pacientes que tienen o que toman algún tratamiento, alguna quimio, radioterapia que los hace inmunológicamente más débiles, pacientes VIH positivos, situaciones de este tipo que los ponen en un rango aparte y los hacen más susceptibles. Entonces, bien, pues de esta manera debemos hablar que técnicamente en todos los rangos de la vida pudiese haber episodios. Ok, y el hecho de que cómo alguien puede darse cuenta de que está iniciando un proceso de amigdalitis, ¿cómo se manifiesta? Muy bien, déjame contestar esta pregunta de esta manera. Me gustaría dividir en 2 puntos la respuesta. La primera de ellas es el paciente pediátrico, que es muy importante, y después lo hablaremos del paciente adulto. Habitualmente los pacientes pediátricos son demasiado pequeños para poder describir sus síntomas como tal, y es importante que papá y mamá estén enterados de la situación y de saber los síntomas para poder acudir y ayudar rápidamente. Que lo observen, ¿no? Claro, a su pequeñín. Entonces, básicamente inicia siendo como si fuera un cuadro de resfriado muy común en todos nosotros, es decir, un poco de coriza, un poco de quizá obstrucción nasal, flujo nasal. Lo más común es que el niño se queje de dolor de garganta, que le diga que le duele la garganta, que rechace el alimento, que no coma como habitualmente come, el malestar general, que lo vean que es un niño que no es como solía ser, que deje de jugar, que deje de correr, que deje de brincar. Y bueno, casi siempre está presente la fiebre, que es lo que más alerta a los padres. Desde el punto de vista del paciente adulto, bueno, pues es evidente que el paciente adulto puede entender y puede definir sus síntomas, ¿no? Lo que ya habíamos hablado, más ciertos signos de importancia que nos interesaría comentar. Es evidente que de las 48 a las 72 horas después de iniciar el cuadro básico,
iniciará con un aumento de volumen de las anginas, se van a ver rojas, se van a ver edematosas y se van a ver con cierto exudado, con esas natas blancas que caracterizan la enfermedad, ese material purulento que se ve depositado sobre las anginas. Otro dato de interés es que los papás deben de saber que hay ganglios muy afamados, pues que se comentan que se aumentan de volumen o que se infartan, por ahí lo comentan los abuelitos. Ese aumento de volumen en la cadena yugulodigástrica que está en el cuello, entonces papás muy observadores verán que hay aumento de volumen en las caras laterales del cuello de su pequeño, que es un verdadero signo de interés también. Tú que vives en la Huasteca y visitas Tampico, inscríbete para pertenecer a un selecto grupo de pacientes que reciben atención personalizada, descuentos en consulta, hospitalización, imagenología, hoteles y restaurantes. Que tu próxima visita a Tampico sea una nueva experiencia. Hospital Semaín, 833-213-0201. Una pregunta que nos están haciendo a través de las redes sociales. La señora González nos pregunta, ¿con quién debo acudir si mi hijo presenta síntomas que pudieran sugerir una amigdalitis? Bien, es una verdadera encrucijada. Habitualmente lo hacemos de esta manera. Un paciente o un familiar puede llevar a su hijo con un pediatra o con un otorrinolaringología. En particular, yo agradezco mucho, por cierto, y hago la anotación al servicio de pediatría del Hospital Semaín, que trabajamos arduamente juntos y muy de la mano, que siempre refieren los pacientes que ellos ven desde el punto de vista de patología de amígdalas, lo refieren con nosotros por la posibilidad de que puedan necesitar un tratamiento que va más allá de solo tratamiento médico, es decir, tratamiento quirúrgico. Es un verdadero crossover, como dicen por ahí, pero tanto el especialista en otorrinolaringología para pediátricos y adultos, como en pequeñines, los pediatras pueden manejar esto. Entonces aquí es importante saber que está muy bien si ya tienen al niño enfermo, ir al pediatra. El pediatra será quien en un momento dado va a valorar si es necesario que se haga la referencia al otorrinolaringólogo, o si ustedes ya saben que su hijo frecuentemente está padeciendo amigdalitis, pues probablemente sí se puedan ir directamente con el otorrinolaringólogo. ¿Cuál es su opinión, doctor? Sí, definitivo. Yo no estoy peleado con la posición en que pediatría los pueda ver, pero para nosotros nunca ha sido un problema en Semaín. A fin de cuentas lo hemos manejado de esta manera. Tenemos mucha referencia en la consulta diaria del servicio de otorrino por esta patología proveniente del servicio de pediatría. En la otra mano, es verdad también que nosotros vemos de primera instancia de modo sistémico pacientes que vienen directo con nosotros a tratarse de patología de amígdalas, porque es algo que se entiende, ¿no? Nuestra área, nuestra especialidad lo maneja en el quehacer diario del otorrinolaringólogo. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? Bien, ya lo habíamos comentado anteriormente, el tratamiento puede ser meramente médico o puede ser también quirúrgico. A fin de cuentas, no podemos ser tan tajantes ni tan rudos y llevar a todo el mundo a una cirugía. A fin de cuentas hay reglas específicas para decir quién está indicado o no para una cirugía. El tratamiento inicialmente suele ser médico, suele ser un tratamiento que va anclado con antibiótico-terapia, con analgésicos y con medicamentos que alivien la sintomatología básica de la patología. En Hospital Semaín, cuando realizamos una cirugía, nuestra prioridad es la seguridad del paciente. Contamos con la experiencia y conocimiento para resolver todo tipo de cirugía, sea electiva o de urgencia. Esto lo logramos gracias a que contamos con la infraestructura y tecnología necesarias, además del respaldo de la unidad de cuidados intensivos para brindar la mejor atención a nuestros pacientes. Hospital Semaín, su cirugía en buenas manos. Antes de irnos al corte comercial, nos estaba platicando en relación al tratamiento y ya nos explicó que hay la posibilidad de un tratamiento médico, especialmente en los primeros episodios, pero llegará el momento en el que se pueda optar por el tratamiento quirúrgico.
¿cuál es el riesgo de las complicaciones cuando está presente esta enfermedad? Bien, si bien tiene una serie de complicaciones de importancia esta patología, vámonos como que de las menos graves a las más graves. Como número uno tenemos que entender que por la vecindad de las estructuras que están cerca de las amígdalas, lo más común es que la patología se extienda a esas áreas. Entonces, pues, quizá podríamos decir que una de las complicaciones más comunes sería el absceso periamigdalino. El absceso periamigdalino es la acumulación de material purulento entre la amígdala como tal y su lecho, el espacio donde descansa la misma, que en este caso es la pared muscular de un músculo que se llama constrictor medio de la faringe. Ahí se puede acumular material purulento, pus, pues, como tal, y causa estos síntomas. A fin de cuentas, empuja la amígdala o la rechaza por el crecimiento del material hacia la línea media. Muy característicamente, los pacientes tienen una voz apagada, una voz grave o una voz que se le llama en papa caliente, que lleva a que no puedan deglutir, a que no puedan hablar, a que se sienten muy incómodos con patología y mucho dolor. Además que irrita los músculos de la masticación, más comúnmente uno que se llama macetero, y que impide la apertura de la cavidad oral al 100%. Esto se le llama trismus, que tiene ciertos grados y que inclusive dificulta aún así más todavía el manejo del mismo. Lo más común es que puncemos el absceso periamigdalino para poder aliviar los síntomas, para relajar la zona, extraer el material purulento y que el paciente pueda mejorar. Definitivamente esta situación implica una antibiótico-terapia agresiva. Habitualmente inclusive podemos usar un doble esquema, usar dos tipos de antibióticos diferentes al mismo tiempo para poder sanar la zona. Probablemente puede estar inmiscuidas más de un solo tipo de bacteria en esta situación. ¿Cómo explicar qué es ese material purulento? ¿Qué es el pus? El pus básicamente es una conjunción de exudado, trasudado, de células muertas y de bacterias muertas también, y de restos hemáticos, es decir, como los restos que quedan en un campo de batalla. Es el resto de lo que queda de esa batalla entre la enfermedad y el ejército de nuestro organismo para defendernos. Pero básicamente, vaya, que esté ahí no es una buena idea, definitivamente, y crea cierto ambiente propicio para que aumente o para que se propague la infección. Entonces, definitivamente hay que drenarlo siempre. Continuando con mi idea, te platico que el siguiente paso sería que el pus avanzara no solo al lecho periamigdalino, sino que fuese más allá de la pared muscular de las que les hablo. Entonces se convertiría en un absceso parafaringio. En este punto es importante mencionar que ya estamos constituidos en un absceso de cuello. Se nos debe de prender un foco, debe ser como una verdadera alarma. Yendo más allá se vuelve más complicada la situación. Definitivamente ya no es viable poder solo puncionarlo desde afuera, como les había comentado anteriormente, y necesitamos ser mucho más agresivos en nuestro tratamiento. Si dejamos avanzar esto, pudiese avanzar más allá y hacer una cosa que se llama absceso profundo de cuello. Un absceso profundo de cuello es poco común en pacientes pediátricos y poco común en pacientes que son, si bien adultos, pero que no tienen una inmunodeficiencia o que no están alterados su mecanismo de defensa como otro paciente. Entonces, esa patología se trata definitivamente con cirugía. Hay que hacer un drenaje del material purulento, pero es vía externa, es a través del cuello. Se vuelve mucho más aparatoso el problema. En estos casos, ¿el paciente está hospitalizado o se está atendiendo de manera externa? Definitivamente tenemos que hospitalizarlo. No me atrevería a manejarlo de modo externo por la posibilidad de la complicación. Y qué bueno que lo comentas, Gerardo, porque estamos a un paso, estamos en la antesala de que se nos salga de las manos el problema. En esta situación hipotética, si no logramos detenerlo o avanzar a más, el absceso fácilmente puede disecar las vainas y las fascias musculares e ir más abajo
hacia el tórax, hacia una zona que se llama mediastino, y de llegar ahí la infección, la mortalidad sí se vuelve un tópico de importancia. Estamos hablando de un riesgo alto. Exactamente, definitivamente estamos en la antesala de lo grave. Es por eso que es tan importante. Gracias a Dios no es lo más común que nos suceda, pero no está de más mencionarlo. Por otra parte, las complicaciones comunes en los pediátricos sería que avanzara tanto la faringe, que es algo que ya habíamos comentado anteriormente, y o hacia la nasofaringe, hacia arriba, pudiese avanzar hacia los senos paranasales, hacer una sinusitis o lo más común, una otitis media aguda, que es algo por lo que nos consultan muy comúnmente en el servicio de y aquí valdría la pena recordar, aprovechando que está con nosotros el especialista en otorrinolaringología, cómo esos tres órganos, oídos, nariz, garganta, están tan relacionados, ¿verdad? Y cómo muchas veces la infección en un lugar, en la nariz o en la garganta, llega a los oídos. Sí, a fin de cuentas, eso no es infrecuente que sucede, funcionan como una unidad. Decía un gran maestro mío que cuando por ahí falla uno, los demás tienden a caer, es decir, si hay problemas en la garganta, puede pagar los platos rotos el oído y viceversa. Definitivamente eso sucede. Comentando nuevamente con el tema de las complicaciones, es necesario, y creo que es un punto muy álgido a tocar, ojo papá y mamá, porque esto se da mucho en pacientes pediátricos, las tres complicaciones más temibles que pudiéramos tener en una amigdalitis crónica o de repetición es quizá la afamadísima fiebre escarlatina o la falla renal crónica o la glomerulonefritis crónica por una amigdalitis crónica de repetición, y o también la afamada fiebre reumática, que seguro todo el mundo ha oído hablar de ella. Es poco común ya. Si vemos desde el punto de vista estadístico, pudiéramos comentar que son complicaciones muy bajas, hablamos como del 3% de todos los episodios, pero las consecuencias son fatales. Te platico, Gerardo. Recién hablábamos de la proteína M que estaba en la pared de las bacterias, lo recordarán. Bien, esta proteína curiosamente se parece a una proteína que también expresa el músculo del corazón y el músculo de las válvulas del corazón. Entonces, pues, el cuerpo, en un esfuerzo por destruir a la bacteria, puede crear anticuerpos que reaccionen de modo cruzado con las propias células musculares del corazón, es decir, que ataquen al corazón también y a sus válvulas, igual que lo harían con una bacteria. Entonces pueden causar daño irreversible. Es poco común, pero puede suceder. La pregunta es, ¿qué pasa si yo no le doy tratamiento a mi hijo? Si yo lo dejo avanzar, si no decido tomar un tratamiento quirúrgico como papá, tomando en cuenta que haya ciertas situaciones que me lo impiden o que simplemente desee no hacerlo, pues expondríamos a nuestro pequeño a esa posibilidad. Baja, pero lo está. Sí. Y el niño podría terminar, en vez de una amigdalectomía, en una cirugía de prótesis de corazón, que es una... ¿A partir de cuántas repeticiones se puede considerar ya una amigdalitis crónica? Es buena pregunta. La norma oficial mexicana, que inclusive todo el mundo la puede revisar por ahí en internet, es fácil obtener esa información. El gobierno mexicano en su área de salud provee mucha información gratuita a toda la población. En sus páginas oficiales lo pueden buscar. Nos da esta línea. Básicamente una amigdalitis crónica que sea considerada para una cirugía tiene que ser a menos de 6 a 7 episodios por año y o 4 episodios en 6 meses, o quizás si es una situación más larga, 5 episodios en 3 años. Es decir, 5 episodios por año en 3 años. De modo tal que si lo ven de esta manera, a mí siempre me gusta desmenuzarlo así. Si un año tiene 12 meses y tu niño se enferma 6 a 7 veces por año, está técnicamente un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no enfermándose. En otras palabras, las anginas le dan más problemas que los beneficios que le provee. Ahí está indicado el tratamiento quirúrgico. Lo que sí es cierto es que hoy por hoy la cirugía de amígdala es muy segura, hay muchas técnicas, ya hablaremos ahorita de ellas, pero todas ellas ofrecen seguridad y todas ellas ofrecen un porcentaje muy elevado de éxito con un porcentaje muy pobre de una complicación inmediata.
¿Qué hay de nuevo en la cirugía de amígdalas? Bien, te platico. Aquí nosotros en el Hospital Semaín técnicamente ya no usamos la técnica clásica. La técnica clásica era la técnica fría, la que se usaba un bisturí, unas tijeras, había que cortar, había que poner puntos, había que hacer cosas que eran dramáticamente molestas para los familiares o que quizá podrían llevar a dar mayor sangrado o mayor complicación. Hoy por hoy lo que hacemos en Semaín es usar la técnica de amidalectomía sin bisturí. Ya no usamos bisturí, usamos una radiofrecuencia, que es una técnica que se le llama caliente o potenciada, que nos da muchísimas ventajas con respecto a la técnica básica. Te las platico. Si pudiéramos uno a uno los pacientes, te diría que la técnica más moderna que usamos nosotros con radiofrecuencia ni siquiera necesita un corte con bisturí. Como número 2, técnicamente no hay sangrado porque conforme va apuntando y ablactando va cauterizando la zona de modo tal que evita el sangrado potencial en el momento y en el postoperatorio. Además de que no hay necesidad de hacer hemostasia, es decir, de parar el sangrado de una cirugía básica poniéndole puntos. En la técnica antigua había necesidad de usar puntos para poder parar el sangrado, y poner un punto en un músculo implica dolor, implica molestia duradera de hasta 21 a 28 días, y no poner un punto y ofrecer hemostasia sin poner puntos, pues es una maravilla. Estamos hablando de que reduces la incomodidad de 21 o 28 días a solo 7. Entonces la diferencia es abisal y la posibilidad de complicaciones es menor. Es decir, el paciente regresa más rápido a su dieta normal, más rápido se incorpora a la vida diaria, más rápido regresa a la escuela en el caso de ser pediátrico, o en el trabajo en el caso de ser adulto. La posibilidad en porcentaje de que haya una complicación como el temido sangrado postoperatorio técnicamente desapareció, ya no lo vemos. Entonces es una técnica muy rica en virtudes y técnicamente ninguna complicación. De modo tal que en Semaín técnicamente usamos eso para todos nuestros pacientes. ¿Cuántos días permanece hospitalizado el paciente pediátrico que va a llegar a esta cirugía? Me parece excelente pregunta, Gerardo. Y lo más divertido del asunto es que la respuesta es 0, ningún día. No hay necesidad de hacerlo. Es una cirugía que se considera ambulatoria, es una cirugía que está bien planeada, que estudiamos muy bien el paciente antes siquiera de proponerle la cirugía, para que, por poner un ejemplo, si lo operáramos hoy por la mañana, a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, el peque está en su casa con su familia, disfrutando de ella y de su fin de semana. Técnicamente no hay que dejar a un paciente Esto es algo bien importante, porque además de los costos, el estrés al que se somete el niño por estar en el hospital siempre pues afecta de alguna manera su estado de ánimo, y creo que vale la pena, ¿no? Claro, definitivo. Vaya, si lo podemos ver en esos tópicos, es cierto, porque bueno, todos en esta vida queremos hacer valer nuestro presupuesto, y ofrecer una cirugía que da tantas bondades y tantos beneficios a un costo bajo, pues parece ser una maravilla. A fin de cuentas, hacer una cirugía ambulatoria reduce los costos intrahospitalarios, que se traduce en un menor costo para el paciente, y como tú lo dices, desde el punto de vista anímico y desde el punto de vista emocional, es definitivo que mejora que los pequeñines estén el menos tiempo posible dentro de un área hospitalaria y que estén más en casa con su familia, no con los suyos, disfrutando de la vida. Finalmente, doctor, ¿esta es una enfermedad que se puede prevenir? Bien, existe para los pacientes que tienen episodios continuos o que están en la línea o en la tablita, como dicen, de si se operan o no se operan. Si la respuesta es sí, sí existe algo que pudiésemos darles para tratar de ayudar a que no, o que salven la cirugía, pues a que no tengan que exponerse a un tratamiento quirúrgico. Quizá no podamos evitar un episodio aislado. Si la regla dice que son 6 o 7 años, entonces si tenemos 3, 4 años, quizá no pudiéramos evitarlos, quizá pudiéramos darle tratamiento médico a cada uno de los episodios y resolver el problema. Pero para los pacientes que están entre 5, 6 o más, sí existe. Hoy por hoy la ciencia ha desarrollado muchos inmunoestimulantes
que proveen fortaleza al sistema inmunológico para que aprenda a defenderse contra ese tipo de bacterias y al siguiente episodio no vuelva a caer, o sea, un episodio más leve, de modo tal que a mediano plazo no tenga mayor consecuencia. Este asunto sí existen de modo, y lo mejor del asunto es que son de modo oral, todos son tomados.